¿Alguna vez te has preguntado cómo sería si la historia, la filosofía, la literatura y el arte de ayer encontraran la voz de hoy? Bienvenidos al Laboratorio de Humanidades de la Universidad San Sebastián, un espacio interdisciplinar donde las humanidades se adaptan para un mundo digitalizado, ágil y cambiante, un tejido entre el pasado y el futuro, la tradición y la tecnología. Buscamos innovar en la forma en que se perciben, se enseñan y se insertan las humanidades en la sociedad. Queremos ser una respuesta creativa a un mundo que avanza rápidamente, un lugar donde las humanidades se socializan y se vuelven vitales. ¿Qué puede hacer el Laboratorio de Humanidades por ti? Imagina museos donde cada obra se transforma en una experiencia interactiva, multisensorial e inolvidable. Corporaciones y fundaciones culturales que transformen espacios vacíos en salas de realidad aumentada para enseñar la historia y el arte. Canales de televisión que requieran humanistas preparados para comunicar a públicos masivos y diversos con entrevistas, documentales y programas culturales. Agencias de turismo que quieran organizar itinerarios con una experiencia histórica y cultural sin precedentes. Colegios y universidades que redefinen la educación humanista llevando el contenido de siempre, pero en un envase distinto que se ajusta a las necesidades y circunstancias de sus estudiantes. En el Laboratorio de Humanidades integramos la tradición con la vanguardia, incorporamos tecnología en el trabajo de los humanistas y rescatamos la sabiduría filosófica y la belleza literaria para explicar e inspirar a un mundo moderno. Innovamos con propósito y capacitamos para difundir y transformar. Con el Lab, imagina, piensa, emprende, innova. Laboratorio de Humanidades, la innovación en las humanidades y las humanidades para la innovación. Muy buenos días, ya tardes a todos ustedes. Es un placer dirigirme el día de hoy a este grupo de gente que se ha inscrito en esta conferencia. Son más de 350 inscripciones que nos llegaron. Mi nombre es José Manuel Cerda, soy director del Laboratorio de Humanidades de la Universidad San Sebastián. Y hemos querido, a este inicio de año, cuando se conmemora en distintas partes del mundo el mes de la mujer, ofrecerles una conferencia, ojalá lo más entretenida posible, respecto a esta gran mujer de la historia, bastante olvidada, por así decirlo, como es Hildegarda de Bingen. Una monja alemana del siglo XII, probablemente muy desconocida para muchos de ustedes. Quizás otros la han escuchado, quizás otros han visto alguna película, alguna referencia literaria a ella. Y bueno, yo como medievalista, como historiador especializado en el mundo medieval, me la he topado en todas partes, en una serie de documentos, en maravillosas imágenes, en viajes que me ha tocado hacer a Alemania, donde obviamente se respira el legado de Hildegarda de Bingen. Así que quería comenzar agradeciendo a todos ustedes por inscribirse en esta conferencia e invitarles a hacer un viaje conmigo a la Alemania medieval para ir conociendo de a poco este personaje fascinante que es Hildegarda de Bingen y sorprendernos. Yo creo que en esta conferencia nos vamos a sorprender por la gran capacidad, el gran protagonismo que tuvo esta mujer, Hildegarda de Bingen, en su entorno, no solamente a orillas del Rin, ese importante río que cruza buena parte de lo que actualmente es Alemania, sino que también en Europa, entrando en contacto con hombres y mujeres realmente poderosos, influyentes, en un ambiente súper dinámico como fue la Europa del siglo XII, una época bastante luminosa, una época de muchos cambios en Europa, donde surgen las universidades, donde surge el arte gótico y esas espectaculares catedrales que nos siguen entusiasmando muchísimo hasta el día de hoy. Así que con mucho placer, con mucha felicidad, con mucho entusiasmo, comenzamos este año citando, abordando la vida y obra de una extraordinaria mujer que probablemente nunca más se les va a olvidar en la vida. Si no han escuchado nunca de ella, probablemente van a empezar a leer, a investigar un poco más, a comentarla entre sus familiares, entre sus amigos, porque obviamente que una mujer como Hildegarda de Bingen hay que darla a conocer mucho, mucho más. Bueno, ¿Alguna vez te has preguntado vamos a, ¿Alguna vez te has preguntado vamos a avanzar con la segunda parte, la primera parte de esta conferencia.
Primero ubicándonos en lo que es el plano, ¿no es cierto? El plano quiere decir, digamos, qué parte de Alemania estamos hablando cuando hablamos de Hildegarda de Bingen. Estamos hablando de una monja que se considera una monja renana, porque gran parte de su vida se desarrolló en las orillas del Rin, del río Rin. La imagen que ustedes ven a la derecha justamente nos ubica en el espacio. En esta época no existe Alemania, el país de Alemania que ustedes conocen se unifica, se forma fundamentalmente a lo largo del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX. ¿Qué es lo que existe en esta época, políticamente hablando, en esta zona? Es fundamentalmente lo que ustedes conocen como el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Ya? Es ahí, en el corazón del Sacro Imperio Romano Germánico, en las riberas del río Rin, el río más importante de Alemania, ¿no es cierto?, donde nace, crece, desarrolla su vida monástica e intelectual esta extraordinaria monja que es Hildegarda de Bingen. Entonces, lo primero que quiero hacer con ustedes es ubicarnos en el espacio, ¿ya? Es una monja del siglo XII, tenemos que viajar a esa Alemania, a ese Sacro Imperio de hace 850 años, 900 años, pero ¿a dónde viajamos exactamente? Bueno, viajamos a las riberas del Rin que ustedes ven ahí a la derecha de su pantalla, donde ven esos pequeños islotes al medio, y ven fundamentalmente dos pueblos. El pueblo de Bingen, que está hacia la derecha, un pueblito muy pequeño que ustedes ven ahí marcado en el mapa, y el pueblo de Rudesheim, que está a la izquierda. Sin embargo, Hildegarda no nació en ninguno de estos pueblos hacia el año 1098, en esos últimos años del siglo XI, sino que en un pueblo que se llama Bermesheim, que ustedes lo pueden observar aquí justamente a la izquierda, en esta parte que está aquí, un poquito más alejado, unos 50, 60 kilómetros hacia el sur del río Rin, está este pequeño pueblecito que se llama Bermesheim, que es el lugar donde nació Hildegarda de Bingen, siendo una de probablemente la última de 10 hermanos, una familia noble, bastante numerosa, y que de alguna manera ella, bueno, no le iba a tocar muchas tierras, ni mucho poder, ni mucha influencia, entonces sus padres un poco la perfilaron para que ella siguiera la vida monástica, la vida de una monja, de tal manera que pudiese ser educada y pudiese, en el fondo, valerse por sí misma. Entonces ella se dirige rápidamente, ¿no es cierto?, aquí a Bingen, o sea, primero va a estar en un monasterio que se llama Disipodenberg, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Luego ella va a fundar un monasterio, el monasterio de Ruppersberg, también ahí en Bingen, y por eso que se le va a conocer como Hildegarda de Bingen, porque prácticamente podríamos decir que tres cuartos, más o menos tres cuartos de su vida los pasó en el pueblo de Bingen, que ustedes ven ahí en pantalla, en esa imagen de la derecha. ¿Ya? Por eso que se le conoce como Hildegarda de Bingen, que yo creo que es importante un poco determinar esto al principio de la conferencia. ¿Por qué se le conoce como Hildegarda de Bingen? Hildegarda, el nombre que le dieron sus padres. Yo me imagino que ya después de 10 hijos no había mucha creatividad para dar nombres. ¿No es cierto? Hildegarda igual es un nombre relativamente común del Sacro Imperio de esa época. Y entonces ella nace en Bermesheim, se dirige a Bingen, pasa tres cuartos de su vida, pero lo realmente interesante de Hildegarda está al otro lado del Rin, en este pueblecito que se llama Rudesheim, que ustedes lo ven ahí, a orillas de esos maravillosos viñedos que producen ese vino blanco tan rico de Alemania, tan distintivo de esa región vitivinícola, que es la famosa cepa Riesling, que es una delicia, ¿no es cierto?, tan característica de ese lugar, y que Hildegarda también había conocido, porque ella, cuando leemos sus escritos, hace constante referencia a la naturaleza y al entorno natural que rodeaban los monasterios donde ella vivió y fundó, y uno de ellos, ¿no es cierto?, obviamente en este lugar de Alemania. Por lo tanto, si ustedes quisieran conocer a Hildegarda en primera persona, no podríamos hacerlo porque ya murió hace 800 años, pero si quisieran conocer los lugares, las locaciones, tendrían que viajar a estos tres pueblecitos, ¿no es cierto?, Bingen, Rudesheim y Bermesheim. A pesar de que ella se movió mucho por Alemania, por lo que actualmente es Alemania, estos son los tres pueblos que marcaron en definitiva su vida. Bueno, el primer lugar donde ella entró, no sé, el monasterio que ella fundó es el monasterio de Ruppersberg, que es un monasterio que ella fundó hace el año 1150, es decir, tenía unos 52 años de edad, para que ustedes se ubiquen, digamos, digamos, en la cronología, en la biografía de Hildegarda, y lo fundó sobre un cerro, por eso que Ruppersberg, en alemán es Berg, es montículo, cerro, ¿no es cierto? Y Ruppers vendría a ser como el cerro de San Ruperto. San Ruperto era un monje celta, un monje irlandés del siglo VI, VII,
que se habría establecido ahí como anacoreta, como eremita, ¿no es cierto? Y después se funda un monasterio, perdón, se funda el monasterio de Hildegarda el año 1150, que va a ser el monasterio donde ella va a pasar gran parte de su vida, ¿no es cierto?, entre 1150 y hasta su muerte en 1179. Este monasterio fue disuelto en la Reforma Protestante Luterana en Alemania, y luego el año 1632 fue completamente destruido, ya por las guerras de religión, la guerra de los 30 años, en fin, y todo eso hizo que este monasterio fuera finalmente destruido completamente. Entonces hoy día ya prácticamente no queda nada. Es decir, si ustedes viajan a Bingen, a orillas del Rin, y quieren ver el monasterio de Ruppersberg que fundó Hildegarda en 1150, no se van a encontrar con prácticamente nada. Está el cerro, pero ya prácticamente no queda ningún rastro de este monasterio. Pero voy a esconder esto un segundo, antes de llegar a ser monja y a fundar este monasterio de Ruppersberg, ustedes me dicen a los 52 años, parece que nos saltamos algunas décadas de la vida de Hildegarda, tenemos que decir que ella muy pequeñita, tal vez a los 8 o 9 años de edad, se dirigió a este castillo, que hoy día también está en ruina, el castillo de Sponheim, de la familia Sponheim. Es una familia noble muy importante de esa zona de Renania, se llama Renania justamente por el río Rin, esta región de Alemania, y va a ser ahí entrenada en las artes, en la intelectualidad, se le va a enseñar latín y griego, a leer las Sagradas Escrituras, las artes liberales, es decir, va a ser educada en este castillo, en el alero de esta familia noble de Sponheim, por una mujer un poquito mayor que ella, que se llama Judith o Jutta de Sponheim, que la va a introducir en todo lo que es el cuento de las artes liberales, es decir, la gramática, la retórica, la lógica, el conocimiento de la naturaleza a través del quadrivium, todo lo que es la lectura de las Sagradas Escrituras, el canto, es decir, es el lugar donde durante más o menos unos 5 o 6 años esta pequeña y joven Hildegarda recibió su educación, los primeros pasos, digamos, de lo que va a ser una grandiosa vida intelectual, ¿ya? Entonces, paso para atrás esto, y entonces en ese lugar, es en ese lugar donde va a ser educada Hildegard, va a abandonar ese lugar cuando ya ha recibido su educación, cuando ya ha sido entrenada intelectualmente, y se va a dirigir finalmente al monasterio de Disibodenberg. Ya saben, Berg significa cerro. ¿Por qué Disibodenberg? Bueno, era un monasterio que existía ahí, que actualmente también está en ruinas, lo pueden ver ustedes en la imagen de la izquierda, y en lo más alto había, bueno, las ruinas de lo que era un monasterio fundado también por un eremita irlandés que se llamaba San Disipodo, por eso que el cerro de San Disipodo, y este es un monasterio, ojo, que no funda Hildegarda, sino que es el primer monasterio al que ella ingresa como novicia, ¿ya? Como oblata, oblata quiere decir que era una especie de ofrenda de la familia al monasterio. Recuerden que ella era la menor de una familia bastante numerosa, ¿ya? Este monasterio había sido fundado varios siglos antes de Hildegarda. Era un monasterio que está ubicado un poquito más al sur de Bingen, a unos 40-50 kilómetros, y ella ingresa el año 1112 a este monasterio. Por lo tanto, si ustedes son buenos para las matemáticas, sabrán que si ella nació hacia el año 1098, 1112 tenía aproximadamente unos 14 años. Esto hay que decirlo muy claramente porque muchos de los prejuicios que existen con respecto a la época medieval fuerzan esta idea de que prácticamente los niños eran entregados a los monasterios cuando no sabían hablar ni escribir a los 4 o 5 años, y eso es realmente falso. Generalmente el ingreso a un monasterio para seguir en estos pasos de la educación o seguir una vida religiosa no necesariamente intelectual se producía más o menos a partir de los 11 12 años, cuando la persona efectivamente ya podía recibir este entrenamiento. Y prueba de ello, ¿no es cierto?, es que hacia el año 1112, cuando Hildegarda tenía 14 años de edad, que a ustedes les puede parecer muy joven, pero pensando en una época donde el promedio de edad era mucho más bajo que el nuestro, tener 14 años en esta época ya es mucho más que adolescente, es una persona ya no madura, podríamos decir, pero una persona que tiene mucha más madurez, que quizás ha estudiado más incluso que una persona de pleno siglo XXI, que a los 14 años todavía está en su plena niñez. Bueno, era una mujer tan inteligente, tan increíble, tan espectacular, tan fascinante, tan atractiva, de carácter, de personalidad, tan inteligente, que va a ser nombrada abadesa, es decir, directora suprema de este monasterio en el año 1136, cargo que va a ejercer durante 12 años hasta 1148. Es decir,
Es educada en un castillo, nace en Bermesheim, se dirige a Sponheim, al castillo donde es educada cuando era una niña muy joven. A los 14 años ingresa al monasterio de Disipodenberg, cerquita de su casa, unos 20 kilómetros de su casa. Se convierte en abadesa unos más o menos 20 años después, debido a su fama, debido a que era una persona muy atractiva, a los 38 años de edad, y ejerce ese cargo supremo hasta el año 1148, cuando ella decide fundar su propio monasterio en Rupertsberg. ¿Ya? Entonces, el año 1150, Hildegarda dice, yo no quiero estar más en este monasterio de Disipodenberg, entra en conflicto con parte de la población masculina del monasterio, hay cosas que ella quiere hacer que no se le permiten, hay una serie de conflictos internos que no vale la pena citar porque si no estaríamos mucho tiempo. El asunto es que ella se cansa de esta situación, tiene mucha fama, es una mujer con mucha potencia que ya es conocida en toda la región y dice, bueno, yo soy suficientemente conocida, entonces voy a fundar mi propio monasterio, obviamente que es un monasterio católico, bajo la regla benedictina, hay que decir eso, son monjas benedictinas, los benedictinos están funcionando en Europa desde hace prácticamente, ¿no es cierto?, 700 años, es decir, no, esto no es una rebelión, ¿cierto?, no es una revolución. Ella funda su monasterio, pero dentro de las normas establecidas en lo que era el monacato medieval de esa época, y entonces se va a instalar a lo alto del cerrito de Ruperto, el Rupertsberg, y el año 1150, con sus propias manos, dicen los registros de la época, junto con sus monjas y un grupo de hombres, obviamente, albañiles, masones, ¿no es cierto?, que picaban la piedra, carpinteros, levantan su propio monasterio en Rupertsberg en el año 1150 y ella va a ser abadesa, fundadora y abadesa del monasterio de Rupertsberg hasta el año 1179, cuando más o menos a los 81 años de edad fallece Hildegarda de Bingen. Pero no contenta con fundar este monasterio y dado su fama y porque querían entrar muchas mujeres jóvenes a seguirla a ella, a seguir su ejemplo, a admirarla, es que se ve la necesidad de fundar otro monasterio más, ¿ya? En lo más alto del pueblito de Rudesheim, ¿se acuerdan? El que está al otro lado del río Rin, que se llama el monasterio de Eibingen, que lo funda en el año 1165 y que fue disuelto después en 1804, bueno, cuando nace el Imperio Alemán y todo eso, se disuelve el Sacro Imperio Romano Germánico, y fue luego reconstruido hacia el año 1904, y por eso que usted a la derecha ven un monasterio como tan bonito, tan bien construido, parece ser un monasterio medieval, y efectivamente había un monasterio medieval ahí, pero lo que ustedes están viendo en pantalla es una reconstrucción neorrománica, es decir, en estilo románico medieval, pero imitación, que se hace en el año 1904, levantando nuevamente a comienzos del siglo XX, hace 130 años, una imitación del monasterio que allí habría estado instalado desde el año 1165, fundado por Hildegarda. Es decir, ella funda el monasterio de Rupertsberg y funda el monasterio de Eibingen. Y lo que ustedes ven aquí abajo en pantalla, ustedes se van a preguntar, profesor, ¿qué es eso? Bueno, esas son palabritas de la lengua y la lengua ignota, que se llamaba, que es una lengua, un abecedario especial que creó Hildegarda de su imaginación para comunicarse de manera secreta con su comunidad de monjas dentro del monasterio de Rupertsberg y Neibingen. De tal manera que cuando venían personas de afuera y ellas tenían que hablar de cosas privadas, utilizaban esta lengua que no era latín, obviamente que en esa época se hablaba, o alemán antiguo, que también algunas monjas obviamente lo hablaban, sino que la que se conoce como lengua ignota, que inventa Hildegarda, que era una persona brillante, ¿no es cierto?, para poder comunicarse con sus monjas. Bueno, Hildegarda era tan famosa, tan potente, tan inteligente, su fama fue creciendo, ¿no es cierto?, por toda la región de Renania, a orillas del Rin, por todas partes de Sajonia, por todas partes de Suabia, es decir, por todo lo que se conoce hoy día como la región de Alemania, incluso llegando su fama a Inglaterra, a España, a otras partes, que se convirtió en la gran consejera de papas, emperadores y de algunos de los hombres y mujeres más influyentes del siglo XII. Les dije al principio, uno de los siglos más notables, más creativos y más innovadores de la historia medieval. En ese siglo de grandes personajes, de grandes protagonistas, de personas que yo se las voy a nombrar y ustedes les van a sonar, Hildegarda es verdaderamente una luz muy potente que se relaciona a través de cartas y personalmente con todos estos personajes. Y aquí les voy a nombrar 4 que aparecen en pantalla que son, si ustedes me dijeran
del top 10, ¿no es cierto?, de las 10 personas más importantes, más influyentes de la Europa del siglo XII, claramente estos cuatro estarían ahí. El primero, de izquierda a derecha, un vitral que representa al abad Suger, el abad Suger de Saint-Denis, a las afueras de París, Francia, ¿no es cierto?, la Francia de los Capetos, gran consejero de Luis VI, Luis VII de Francia, un personaje con un poder impresionante, abad de Saint-Denis, también un monasterio benedictino de monjes que se visten de negro. Bueno, hay muchas cartas que le escribe Hildegarda al abad Suger, Suger se escribe, y Suger le escribe de vuelta a ella también. Estamos hablando de uno de los personajes más influyentes del siglo XII, que aconsejó la anulación del matrimonio de Leonor de Aquitania con Luis VII de Francia. Imagínense usted el poder que tenía. Luego a la derecha un papa que se llama Eugenio III, el primer papa cisterciense de la Orden del Cister, que son benedictinos reformados, con el que también se escribió una gran cantidad de cartas. Hildegarda, imagínense, con el Papa directamente, aconsejándolo, explicándole lo que le pasaba en su vida espiritual y mística. A la derecha ven probablemente el personaje más influyente del siglo XII, que también intercambió una gran cantidad de cartas con Hildegarda, que se llama Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval, ahí ustedes lo ven vestido de blanco, porque era también un monje cisterciense. De hecho, él fue, digamos, el instructor, quien educó al Papa Eugenio III, que ustedes ven ahí, segundo de izquierda a derecha, y finalmente un personaje no del mundo eclesiástico, no del mundo religioso, sino que del mundo civil, del mundo político, como es Federico Barbarroja, el sacro emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que reinó buena parte, ¿no es cierto?, de esa zona en la segunda mitad del siglo XII, que fue a la Tercera Cruzada, que de hecho perdió la vida en la Tercera Cruzada, y que también se produjo un interesante intercambio epistolar de cartas entre Hildegarda y él pidiéndole consejo, porque justamente la llamaban, como salía en la primera imagen, la Sibila del Rin. Las sibilas eran profetisas, mujeres que podían un poco ver y prever el futuro. Entonces, claro, estos papas, emperadores, obispos, arzobispos, personajes realmente influyentes del siglo XII, muy poderosos, le pedían consejo. Era como que yo hoy día, ¿no es cierto?, me muriese y ustedes me encontraran cartas con, no sé, Elon Musk, Donald Trump, algún jeque árabe muy importante, ¿no es cierto?, el presidente de la FIFA, es decir, personas que de alguna forma u otra en distintos ámbitos del comercio, la economía, son influyentes. Bueno, digamos, este elenco era realmente influyente. Y les leo justamente una carta que le escribe Hildegarda de Bingen a Bernardo de Claraval. Le dice: estoy angustiada por una visión que se me aparece en el Espíritu Santo como misterio, le cuenta Hildegarda a Bernardo Claraval. Pues nunca lo vi con los ojos exteriores de mi carne, los ojos que nosotros podemos ver. Vi desde mi infancia grandes maravillas que mi lengua no podría relatar si el Espíritu de Dios no me hubiese enseñado a creer. Es decir, Hildegarda se presenta como una mística, aunque no lo dice, es una visionaria, que Dios le ha revelado cosas que no ha visto con sus ojos externos, sino que con los ojos interiores del alma, y que difícilmente puede describir si no es con la ayuda de Dios. Es una carta de 1146, y al año siguiente, bueno, ese mismo año prácticamente, Bernardo de Claraval le responde. Estos son extractos de carta diciendo: nos alegramos por la gracia de Dios que hay en ti. Uno podría pensar, bueno, la iba a condenar, le iba a decir: pobre mujer que te imaginas estas cosas, estás enferma, ¿no es cierto? No, pero le responde, digamos, de una manera muy positiva, muy acogedora. Le dice: nos alegramos por la gracia de Dios que hay en ti. ¿Ya? Aquí siempre yo me encuentro con gente que dice: no, es que en la época medieval a todas estas mujeres que contaban estas cosas se les quemaba como brujas. Eso es completamente falso. ¿Ya? En lo que a nosotros respecta, le dice Bernardo de Claraval, te exhortamos, ¿no es cierto?, te animamos y conjuramos a que te afanes en responder a la gracia que tienes con toda humildad y devoción. Es decir, ojalá que puedas poner por escrito todas estas cosas que Dios te está confiando. Tanto es así que en el sínodo de Tréveris, el sínodo es como un concilio, es como una asamblea de los grandes dignatarios de la iglesia, no mundial, eso es un concilio ecuménico, sino que el local, regional, que se juntó en Tréveris, muy cerquita del Rin ahí, a pocos kilómetros, ¿no es cierto?, de Bingen, y donde Hildegarda fue convocada, es decir, a ella la llamaron, el Papa y Bernardo de Claraval la llamaron para que en el fondo ella fuese a contar esas visiones que le estaba inspirando Dios, lo que ella estaba viendo con los ojos interiores del alma, lo que Dios le estaba confiando a ella, y solamente a ella, que ella pudiese ir a esta asamblea donde iban los grandes arzobispos, obispos, abades, los directores de los monasterios, es decir, digamos, las personas más influyentes y poderosas
de la Iglesia Católica en Alemania, ¿no es cierto?, en esa zona, y donde ella pudiese con toda libertad contar a este grupo de personas lo que estaba viendo. Claro, y uno podría decir, bueno, siguiendo las películas, las novelas más sensacionalistas, uno podría concluir que la condenaron, ¿no es cierto?, que rechazaron completamente estas locuras que contaba esta mujer, porque eran visiones muy peculiares y auténticas, y no, sin embargo, en el concilio, en este sínodo de Treveris en 1147, parece que todo el mundo la escuchó con mucha calma, con mucha serenidad, y gran parte de las visiones que ella manifestó ahí fueron completamente aceptadas, y no solamente eso, sino que además creció la fama de Hildegarda de Bingen, ¿ya? Bueno, tanto es así que ya les comentaba, se escribía cartas con el sacro emperador Federico Barbarroja, muy famoso, uno de los sacro emperadores más conocidos de la historia medieval, donde Federico le escribe a ella, por el año 1158, le dice, te comunicamos, Santa Señora, que te tenemos frente a nosotros lo que nos habías predicho cuando te invitamos a nuestra presencia mientras celebramos corte en Ingelheim. Es decir, que la invitaron a una corte muy importante en Ingelheim, le pidieron que de alguna manera pudiese profetizar lo que iba a pasar con el Sacro Imperio o con algo personal del Sacro Emperador, y le dice, te comunicamos, Santa Señora, que lo que tú dijiste efectivamente se ha venido realizando. Por lo tanto, esta fama de Sibila del Rin, de profetisa que tenía Hildegarda, nada más y nada menos con la mayor autoridad, la máxima autoridad de esos territorios que eran el Sacro Emperador. Y aquí hay una carta de respuesta de Hildegarda que le habla, si ustedes la leen con atención, le habla de una manera muy directa, con mucha fuerza al Sacro Emperador. Es decir, le habla con respeto, pero le habla como si fueran iguales prácticamente. Le dice, aquel, refiriéndose a Dios, dice, por mi propio poder venceré la obstinación y rebelión de aquellos que me desdeñan, aflicción a la maldad de los perniciosos que me rechazan, le dice Hildegarda en una carta al emperador, escucha esto, oh rey, si deseas vivir. Fíjense ustedes la exhortación, tremenda. De lo contrario, mi espada te atravesará, no la espada de Hildegarda, la espada de Dios. En una visión mística te veo como un niño pequeño o como un loco. ¿Ya? Es decir, estamos frente a una abadesa, una monja alemana benedictina, que le escribe muy directamente, sin rodeos, sin digamos, eufemismo, le escribe de una manera muy directa, muy confiada a la mayor autoridad de esos territorios, que es el Sacro Emperador. Pero bueno, toda esta influencia política, todas estas cartas con los grandes protagonistas del siglo XII, le escribió, por cierto, a Leonor de Aquitania, quien conocía relativamente bien, eran casi contemporáneas. Leonor nació en 1122, por lo tanto era 24 años más joven, pero aparentemente se conocieron y se escribieron cartas. Pero además de todo este poder político, de toda esta influencia, de todos los tours que hacía Hildegarda por toda la región predicando las visiones que Dios le había confiado, Hildegarda se le conoce no por eso, se le conoce principalmente por su gran, espectacular y diversa producción intelectual. Es decir, estamos frente a una monja que prácticamente escribió sobre todos los temas, no solamente sobre religión, como se esperaría de una persona consagrada a Dios, no solamente de espiritualidad, como una persona que fue mística y que fue profetisa, no solamente de aspectos propios del misticismo, sino que también sobre aspectos que tienen que ver con lo que en esa época se entendía como ciencia, la física, la naturaleza, lo que en esa época se entendía como la biología, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, el tratamiento ginecológico. Una mujer que sabía mucho, porque era partera además, de las enfermedades que aquejaban a las mujeres. Entre 1141, cuando Hildegarda tiene ya casi 43, 45 años, es decir, al principio en esas 4 primeras décadas no escribió absolutamente nada, a pesar de que tuvo estas visiones, y decide entonces ya cuando tiene 42, 43 años, es decir, una edad bastante avanzada para la época medieval, ponerse a escribir, más bien ponerse a redactar, anotar en esas tablillas que ustedes ven ahí a la izquierda, que son como tablillas de cera, tomaba ahí apuntes y luego redactaba estas visiones, este conocimiento especial que Dios le estaba confiando al escribano del monasterio de Ruppersberg, ¿no es cierto?, que le dictaba todo esto para que él pudiese después poner todo esto en escrito y en limpio. Inventó, ¿no es cierto?, la lengua ignota, es decir, una pequeña contribución a la lingüística, podríamos decir. Epistolarium quiere decir el conjunto de cartas que ella mandó y que recibió, más de 300 cartas en esa época.
tener un conjunto de 300 cartas enviadas y recibidas es un conjunto muy grande, muy importante. Acuérdense que en esa época escribir es mucho más difícil. Se escribe sobre pergamino, que es cuero de animal curtido. Escribir es un verdadero arte caligráfico. Ella, con toda seguridad, redactaba sus cartas, no las escribía ella, pero lo que quiero decir es que escribir es mucho más costoso, es mucho más trabajoso, es mucho más arduo, y sin embargo ustedes ven una colección de prácticamente más de 300 cartas. Luego escribió historia, historia agiográfica, que se llama, que es como vida de santos. Agios, en griego, agios, santo, por eso Agia Sofía, Santa Sofía, en Istambul. Escribió la Vita Sancti Ruperti Confessoris, que significa la vida de San Ruperto, obvio, porque si ella fundó un monasterio en el Cerro de San Ruperto, le interesó esta figura de este monje irlandés San Ruperto, como le interesó también la Vita Sancti Visibodi Episcopi, es decir, de San Visibodo Obispo, que no son contemporáneos de ellos. Ellos vivieron 500 años antes que ella, pero que fueron eremitas que establecieron sus pequeñas comunidades monásticas ahí en el entorno de Bingen y que obviamente captaron el interés de Hildegard. Pero también escribió sobre física, ¿ya? Haciendo una contribución para esa época, obviamente, muy importante al conocimiento de la naturaleza física. Escribió el Causa Cura, que fue un tratado de medicina, sobre todo orientado al padecimiento de las mujeres. Escribió música y teatro, la Sinfonía Harmonia Celestium Revelationum, ¿no es cierto? Que en el fondo lo que decía Hildegarda es que el movimiento astral, el movimiento de los astros, se puede musicalizar. Tiene un sonido, que es el sonido celestial, el sonido astral, que puede ser llevado a notación musical para el canto, ¿no es cierto?, polifónico propio del canto gregoriano de los monasterios benedictinos que cantaban mujeres y hombres, y también para acompañar obras teatrales. Es decir, ella le sacaba ¿no es cierto?, le decía a sus monjas que se sacaran el hábito, se vestían de blanco, se ponían flores en la cabeza y se desempeñaban como verdaderas actrices en obras dramáticas que Hildegarda componía junto con la música, es decir, era compositora de música y de teatro para hacer estas representaciones con sus monjas, es decir, lo pasaban muy bien, se entretenían mucho, tenían mucha actividad. Uno puede tener esta idea, uno como medievalista no, pero quizá algunos de ustedes como un monasterio donde solamente se reza, donde se hacen sacrificios, ¿no es cierto?, donde ahí está todo muy normado, y eso efectivamente sucedía en los monasterios, por cierto, pero también había una serie de actividades económicas, había una serie de actividades culturales e intelectuales y de entretención, y donde Hildegarda aquí fue una gran creativa y gran protagonista. Luego escribió el Ordo Virtutum, el orden de las virtudes, ¿no es cierto?, que es teatro litúrgico, es decir, es un teatro, pero no profano, sino que un teatro que lo que hace en el fondo es teatralizar, poner en escena algunos aspectos del Antiguo y el Nuevo Testamento, el Liber Divinorum Operum, el libro de las obras divinas, que es un tratado de teología denso, complejo, donde confluyen estas visiones místicas que Dios le estaba confiando desde muy pequeñita a Hildegarda, el Liber Vitae Meritorum, ¿no es cierto?, el libro de los méritos de la vida, que es un tratado fundamentalmente de espiritualidad, ¿no es cierto?, y finalmente uno de sus obras más conocidas, que es el Civias, que es Conoce tus caminos. Hoy día, lo digo con mucho respeto, pero hoy día vendría a ser como una especie de libro de autoayuda. Obviamente el de Hildegarda es mucho más potente, mucho más profundo, mucho más trascendental y todo, pero para que ustedes hagan una comparación muy mala de mi parte, pero para que lo entiendan, vendría a ser Conoce tus caminos, es decir, es un libro de introspección muy espiritual, muy profundo, muy pulido, pero si ustedes me permiten una comparación de algo que realmente no se parece, pero es análogo, vendría a ser como unas cosas así como de autoayuda. Todas estas obras Hildegarda las compone, no quiere decir que ella se ponga a escribirlas literalmente, pero las compone entre 1141 y 1179, ¿ya? Bueno, aquí, si ustedes quisieran escuchar la música de Hildegarda, no la vamos a escuchar acá, pero la música es maravillosa, es la típica música polifónica, monódica, que se cantaba en los monasterios benedictinos sobre todo, la música del canto gregoriano. El canto gregoriano no lo inventa Hildegarda, pero lo lleva a una de sus máximas expresiones en el canto femenino. Se puede comprar, si ustedes, incluso se puede descargar por internet, uno puede comprar la música de Hildegarda en MP3, si ustedes se meten en internet se van a encontrar con una oferta muy amplia y muy diversa, ponen simplemente música para descargar de Hildegarda de Bingen y les van a aparecer una gran cantidad de lugares donde ustedes pueden
comprar o descargar la música de Hildegarda de Bingen y les deseo que la disfruten al máximo porque es preciosa. ¿Cierto? Ustedes escuchan ahí a las monjas cantar, obviamente que no son las monjas medievales, es la música que Hildegarda nos dejó y que ha sido interpretada obviamente por voces modernas. Ustedes ven ahí en pantalla, no son otras cosas que estos compact discs, ¿no es cierto? Estos CD que ya prácticamente no se ocupan, pero que hace, no sé, 10, 15, 20 años se seguían ocupando, y ustedes ven ahí algunas de las grandes composiciones musicales de Hildegard. Una mujer muy completa, muy integral, muy polisémica, muy polímata, ¿no es cierto? Capaz de escribir sobre todos los temas y componer tratados sobre todas las cosas y ser muy creativa. Porque claro, uno de repente puede ser muy científico, pero ella además era muy creativa en la parte artística. Eso yo creo que es un poco como lo más valioso de Hildegarda. Quisiera citarle, no nos vamos a pasar toda la tarde citando obras de Hildegarda porque es para volverse loco, miren todo lo que escribió, pero sí algunos extractos que me parecen representativos de algunas de las obras que ella escribió. Por ejemplo, del Física, de su tratado sobre física, dice: la lavanda es caliente y seca ya que tiene un poco de savia, ¿no? Porque obviamente es una descripción botánica. La física no se refiere a la física como la entendemos hoy día, sino que al entorno natural, ¿ya? En este caso la botánica. Nos sirve al hombre para comer, no obstante que tiene un fuerte olor. El hombre que tiene muchos piojos, si huele a lavanda frecuentemente, los piojos morirán. Su olor clarifica los ojos porque contiene en sí las virtudes de las especias más fuertes y de las más amargas. Por eso también aleja muchísimas cosas malas y los espíritus malignos salen aterrorizados por ella, nos dice en la física. Luego, a la derecha les cito el Causa et Cure, que es un tratado como de medicina, como se entendía la medicina en esa época, obviamente no la medicina moderna. Algunas personas sufren enfermedades por la flema que abunda en ellos. El hombre se hizo similar a la tierra, que lo mismo da hierbas buenas y provechosas como malas y perjudiciales, y que tiene humedades y jugos buenos y malos. Dios juntó en el mundo los cuatro elementos, de modo que ninguno pueda separarse de otro. Este es el tema de la integración, de la armonía del mundo, que es muy importante en la obra de Hildegard, porque el mundo no podría subsistir si pudieran separarse uno del otro, que son aire, fuego, agua y tierra. Muy importante el tema de la integración. Nosotros somos mucho de dividir en el mundo moderno. Aquí está todo el tema de la armonía de la creación divina, la integración de los elementos para que se produzca ese balance, porque si no se produce la enfermedad. En definitiva, la enfermedad es un desbalance de estos elementos que están bien integrados en la naturaleza, que han sido creados de acuerdo al diseño divino, pero que se introduce este desbalance. Y de luego también del Causa el Cure, hay una explicación muy bonita de la diferencia entre el amor humano y el amor del hombre y el amor de la mujer. Dice: pero el amor del hombre, en comparación con el amor de la mujer, es en su ardor como fuego de ardientes montañas, efusivo, fuerte, que es difícil de apagar, en comparación con fuego de leña que se apaga fácilmente. Pero el amor de la mujer, dice Hildegarda, y esto se refiere no solamente al amor afectivo, se refiere también a la sexualidad, dice: comparado con el amor del hombre, es como el suave calor que viene del sol y que da frutos. Es una frase preciosa, o sea, la mujer, fertilidad, ¿no es cierto?, madre, como la Pachamama casi prácticamente, tiene un amor que es mucho más suave, que es más permanente en el tiempo, que es como ese calor del sol que calienta un poquito o mucho, como nos pasa a nosotros aquí en el verano, pero que también produce gran fertilidad, ¿no es cierto?, que hace crecer los árboles a través, obviamente, de la fotosíntesis y todo eso. Así que bueno, estos son textos, podríamos estar toda la tarde citando a Hildegarda, pero aquí simplemente un pequeño mostrario de lo que es Hildegarda. Bueno, pero a Hildegarda no se le conoce principalmente por sus obras de física, de lo que llamamos hoy día biología, de su descripción del entorno natural que la fascinaba, porque es la creación de Dios. Por lo tanto, ella entendía a Dios, comprendía mejor a Dios a través de la naturaleza que ella podía observar y con sus ojos y sentir con su sentido. La obra principal de Hildegarda, que la hizo en ese momento más famosa, es obviamente su obra que tiene que ver con teología y espiritualidad, ya como visionaria, profética y mística. Y de hecho ustedes ven acá una imagen que es la que pusimos para el afiche, nosotros, que es tremendamente importante. Ustedes ven a Hildegarda, que está con los ojos abiertos hacia arriba, aunque está en realidad no viendo algo con los ojos naturales, sino que está recibiendo esta lengua de fuego, si ustedes se fijan. Quiero que me acompañen en el análisis de la imagen, y está anotando en unas tablillas de cera, porque no puede escribir exactamente lo que está viendo, sino que son como anotaciones, son como apuntes, que luego pasa por escrito su monje secretario, que ustedes lo ven ahí a la izquierda, un monje benedictino, parte del monasterio de Ruppersberg que ella funda, y que está
un poco como tratando de poner por escrito en prosa más hilada, más legible, lo que ella está recibiendo como visión. Y a la derecha, la monja Ricardis, que era una gran amiga de Hildegarda, eran íntimas amigas y que luego después ella abandona el monasterio, es todo un drama ahí terrible. Pero bueno, el punto es que ustedes ven ahí al monje, en el fondo, no en un mismo acto, sino que Hildegarda está teniendo la visión, anota en las tablillas de cera luego lo que ha visto, y en un tercer acto esto lo pone por escrito el monje. Lo que pasa es que en vez de mostrarnos tres actos sucesivos, se nos muestra todo en una sola imagen, pero en el fondo no es que esté sucediendo literalmente todo al mismo tiempo, ¿ya? Bueno, el Chivías, conoce tus caminos, esa vendría a ser como una traducción, les quiero leer, digamos, una cosa que es realmente impresionante, o sea, uno se le ponen los pelos de punta cuando lee a Hildegard y ve además estas imágenes que tratan de expresar, tratan de ilustrar, la imagen que ustedes ven a la derecha son como intentos de ilustrar, de iluminar, de graficar, en la medida de lo posible, todas estas visiones que está recibiendo Hildegarda y que por escrito se leen más o menos de esta manera. Dice, y aquí, dice en el prólogo, ¿no es cierto?, el Chivas, que en el año 43º de mi vida, es decir, bien avanzada su vida, encontrándome unida a la celestial visión con gran temor y ánimo trémulo, vi un gran resplandor, dice Hildegarda. Esto está en el Civias, en medio del cual soy yo una voz del cielo que me decía, oh frágil ser humano. Se han fijado que los místicos son siempre frágiles. Bernardo de Claraval se enfermaba mucho, Juana de Arco, Teresa de Ávila, tienen como una vida muy parecida, ¿no es cierto? Dios como que los usa para mostrar un mensaje, pero son personas frágiles físicamente. Decía, di y escribe, le dice Dios a ella, lo que ves y oyes, pero porque eres tímida para hablar, simple para exponer y carente de estudios para escribir estas cosas, cosa que sabemos que no es así, porque la mujer era brillante y muy instruida y muy educada, dilas y escríbelas no según la palabra humana, ni según la demostración racional, y tampoco de acuerdo a las reglas de la retórica. ¿Se fijan? O sea, es como ella está diciendo, Dios me dice que ponga estas cosas por escrita, pero no según las normas eruditas e intelectuales de esa época en que estaban surgiendo las universidades y los maestros y las artes liberales, sino que aquello que tú ves y oyes en las alturas celestiales, en las maravillas de Dios. Es decir, de alguna manera lo tiene que expresar de una forma que todo el mundo lo pueda entender y que sea al mismo tiempo fiel a las complejidades, ¿no es cierto?, del contenido que Dios le estaba confiando especialmente a ella. Y si ustedes se fijan aquí a la derecha aparece, ¿no es cierto?, el sol en la parte superior, la luna, ¿no es cierto?, la luna que está ahí, luego pareciera ser la tierra con los montes rodeado por estrellas, todo, ¿no es cierto?, con los vientos que están acá. Pero claro, esa es una interpretación evidente de lo que estamos viendo, pero detrás de esto hay mucha mayor complejidad. Hay todo un tema espiritual, teológico, que tiene que ver con la creación de Dios, que tiene que ver con la armonía y la integración de los elementos que componen, ¿no es cierto?, la tierra, el fuego, el aire, el agua, la armonía que está en el diseño divino, cómo esto integra el microcosmos de las cosas pequeñas que vemos todos los días con el gran macrocosmos astral. Bueno, en fin, son cosas realmente complejas que Hildegard está tratando de plasmar según inspiración divina en todos estos textos. Les leo de otro texto, pero que nos dice algo parecido para que la vayamos entendiendo. En esta imagen donde ustedes ven nuevamente a Hildegarda con esta lengua de fuego, como la recibieron los apóstoles, ¿no es cierto?, para Pentecostés, anotando en sus tablillas estos apuntes para que luego su monje secretario lo pueda poner por escrito. Este extracto viene del libro Las Obras Divinas, nos dice lo siguiente: oh pequeñita forma se refiere a esta jovencita, frágil mujer, ¿no es cierto?, que eres hija de muchísimas fatigas y atormentada por graves enfermedades del cuerpo, pero inundada, sin embargo, de la profundidad de los misterios de Dios. Encomienda estas cosas, escríbelas, que ves con los ojos interiores del alma, si no son cosas que son evidentes, que las puede ver cualquier persona, sino que Dios le está confiando en los ojos interiores del alma y que percibes con los oídos interiores del alma a la escritura firme, ponlo por escrito, para la utilidad de los hombres y mujeres, ¿entiendes?, para que también los hombres comprendan a su creador, a Dios, a través de ella, de la naturaleza y lo que tú estás viendo, y no rehuyan venerarlo con digno honor. Por consiguiente, escribe estas cosas no según tu corazón,
sino según mi testimonio, lo que Dios le está confiando, yo que soy la vida sin comienzo ni fin. ¿Ya? Entonces, estos son textos largos, ¿ah? Son textos de 300, 400 páginas. Simplemente aquí estoy citándoles pequeños extractos para que ustedes tengan una idea. Y bueno, son extractos que además están obviamente traducidos al castellano del latín, que es el idioma que se escribía en esa época y el que utilizó Hildegarda. Miren ustedes qué extraordinarias las imágenes. Estas son imágenes póstumas, ¿ah? No son imágenes de la época de Hildegard, pero en el fondo son imágenes que acompañan algunas de sus visiones que aparecen en el Hidias o que aparecen en el libro de las obras divinas. Son imágenes que están en manuscritos de fines del siglo XII, comienzos del siglo XIII, cuando Hildegard ya había muerto, y que hacen un intento, por así decirlo, de representar gráficamente algunas de estas visiones que Hildegard estaba recibiendo y que empieza a poner por escrito cuando ya cumple los 43, 44 años de edad. Si ustedes se fijan, son imágenes que nos resultan un poco esotéricas, periféricas, extrañas, surrealistas. Estamos en pleno siglo XII y sin embargo lo que vemos aquí expresado es un simbolismo tan potente, tan profundo que difícilmente lo podemos llegar a interpretar. ¿Ya? Hay congresos completos, hay conferencias, hay sabios y especialistas en Hildegarda que se reúnen prácticamente todos los años para tratar de interpretar, para tratar de hacer una lectura visual de algunas de las imágenes que ustedes ven en pantalla y muchas otras que, por ejemplo, si ustedes ven a la derecha, aquí hay una imagen que pareciera ser la Trinidad, ¿no es cierto? Aparece el Cordero, pero después aparece un hombre de rojo, con un hombre arriba que pudiese parecer el Espíritu Santo, pero que no está claro. Luego aparecen imágenes propias del tetramorfo, que son las representaciones de los 4 evangelistas, pero no está muy claro, aparece un águila acá, no aparecen los otros, está pisando la serpiente y al demonio, eso pareciera ser bastante evidente, y luego con estas alas de querubines, que no parecieran ser las alas de cualquier ángel, sino que de ángeles especiales, en fin, son interpretaciones, son lecturas que se pueden proponer, pero que es tan fascinante y tan complejo este mundo de Hildegarda que realmente la necesitaríamos a ella aquí con nosotros para poder que ella haga un intento de explicarnos realmente qué pueden significar estas imágenes y si efectivamente son fieles, verdaderas y representativas de las visiones que ella tuvo, que probablemente eran mucho más complejas que estas imágenes, pero que claro, nuestro lenguaje visual, nuestro lenguaje artístico, humano, está limitado por el color, por la forma, por los espacios, y obviamente no tenemos la capacidad de poder expresar fielmente lo que es una visión de algo que es trascendental, que es divino, ¿no es cierto? Esta imagen de la izquierda que parece una mujer, pero todo de azul, ¿no es cierto? En fin, con una especie de, ¿no es cierto?, elementos circulares que probablemente demuestran algún tipo de movimiento que no lo podemos percibir ahora, obviamente porque está pintado, pero que eso quizás es lo que se quería expresar. En fin, no quiero, no quisiera adelantar ninguna interpretación, simplemente mostrarles algunas de estas imágenes que han, como ustedes se lo pueden imaginar, inspirado a varios artistas modernos del siglo XX, algunos surrealistas, porque han encontrado, por ejemplo, en estas ilustraciones de los manuscritos de Hildegard, eh, elementos tremendamente simbólicos, que son propios del mundo medieval, pero que en este caso llegan a la periferia, ¿no es cierto? Llegan a lo más esotérico, por así decirlo, en términos de representación, y por lo tanto ofrecen una inspiración, un modelo súper interesante para artistas propios del mundo surrealista. Y cuando ven ustedes esto, bueno, claro, la imagen de la izquierda ustedes la conocen perfectamente bien, es el famoso escrito, ¿no es cierto?, el grabado del hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, que es un personaje conocidísimo del Renacimiento, vivió a fines del siglo XV, comienzos del siglo XVI, no lo tengo que ni siquiera nombrar, uno dice Leonardo da Vinci, ya todo el mundo sabe algo de su vida, algo de sus obras, un hombre realmente impresionante, un polímata, al igual que Hildegarda, pero claro, lo que me da pena a mí es que todo el mundo conoce a Leonardo da Vinci, conoce su obra, y si yo les muestro la imagen de la izquierda, ustedes van a decir, obvio, el hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, que tiene que ver con las proporciones antropomorfas, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con el antropocentrismo propio del mundo renacentista, con las proporciones, ¿no es cierto?, de la perfección que clásica, que de alguna forma los renacentistas culturalmente querían emular del mundo grecolatino, pero claro, lo increíble es que si ustedes miran a la derecha, no me van a creer si les digo que en la imagen de la derecha es de Hildegard, es de un
escrito de Hildegard. Ella no la hizo, no es que la haya compuesto, pero si ustedes miran con atención se van a fijar que ella está aquí en el folio de este manuscrito de comienzos del siglo XIII, ella ya había fallecido, y nos aparece a Hildegard, si ustedes se fijan en la imagen de la esquina inferior izquierda, aparece Hildegard que está teniendo una visión y al mismo tiempo la visión se está manifestando en el resto de la página donde aparece un personaje desnudo que se parece mucho al hombre de Vitruvio, pero claro, esto fue 400 años antes que Leonardo da Vinci, ¿ya? Yo no estoy necesariamente diciendo que Leonardo da Vinci, cuando hizo el hombre de Vitruvio, se inspiró necesariamente en Hildegarda. Lo que estoy diciendo es que el parecido es tremendo y sospechoso, podríamos incluso decir. La diferencia es que, claro, más que las proporciones ¿no es cierto?, del ser humano en su anatomía, lo que le interesaba a Hildegard era fundamentalmente la integración, armonía y relación del ser humano con el microcosmos, su entorno más inmediato, y el macrocosmos de los astros, ¿no es cierto?, el Sol, la Luna, la Tierra, todos sus movimientos, todo lo que tiene que ver con los vientos, el clima, todo ese tipo de fenómenos astrales y climáticos que obviamente diseñó, ¿no es cierto?, Dios, y que están hechos fundamentalmente para el ser humano. Entonces, una imagen realmente impresionante con el hombre al centro, la tierra, ¿no es cierto?, los vientos, los elementos que conforman aire, tierra, fuego. Después nos aparece este personaje en rojo de nuevo, que tiene dos cabezas, bicéfalo hacia arriba. En fin, esta imagen obviamente nunca la vio Hildegarda porque está en un manuscrito con su texto de su creación, pero que fue escrito posterior a su muerte, pero bueno, es realmente muy, muy interesante. Y claro, yo la primera vez que lo vi hace años, lo primero que se me vino a la cabeza fue el hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, que está a la izquierda de su pantalla, pero que, ojo, se hizo 400 años después que la imagen que ustedes ven a la derecha, que es, digamos, nace, intenta ilustrar y graficar un texto de Hildegard de Bingen que, además de terminar sus obras, a diferencia de Leonardo da Vinci, que era un genio, no lo vamos a minusvalorar, pero Hildegarda terminaba sus obras y bueno, escribió 400 años antes de Leonardo da Vinci, por lo tanto no contó con todo ese desarrollo de la ciencia, de las universidades, de las artes y las letras que se produjo entre el siglo XII, siglo de Hildegarda de Bingen, y fines del siglo XV, que es la época de Leonardo da Vinci y el Renacimiento. Por lo tanto, el mérito de Hildegarda es realmente notable. Y ya con esto voy cerrando un poquito la conferencia. No intenté en esta conferencia entrar en profundidades, con ningún nivel de erudición, es simplemente una introducción para que ustedes conozcan la vida y obra de Hildegarda. No tiene mayor pretensión esta conferencia que eso, generar un interés, una curiosidad, unas ganas de conocer más de Hildegarda, pero concluyo, ¿no es cierto?, con esta imagen que me parece realmente importante, donde se muestran las artes liberales, que inventaron los griegos fundamentalmente, que luego enseñaron los romanos y que luego se plasman en el currículum universitario de las primeras universidades de Europa que nacen a fines del siglo XI, las artes liberales del trivium y el quadrivium, las 7 artes liberales, las 3 del trivium, que se estudiaban al principio, de ahí viene el concepto de lo trivial, lo que se aprende al principio, y por lo tanto todo el mundo sabe, y luego se pasa a las 4 ciencias o saberes o artes del quadrivium, ¿no es cierto? Primero la lógica, gramática, retórica, se estudian esos en el trivium y luego se pasa a la aritmética, la música, la geometría y la astronomía. Pero es muy interesante porque si bien Hildegarda no se mueve en ese mundo de las artes liberales, no se mueve en el mundo universitario, ella no va a la universidad, no tiene un gran diálogo muy intenso ni grandes cuestiones con los maestros universitarios, ella desarrolla su mundo intelectual y artístico en paralelo a ese mundo. Sin embargo, creo que hay una relación súper interesante entre el trivium o quadrivium. Vium significa vía, camino a qué, a Dios, claro. Dios crea el mundo, como ustedes lo ven en la imagen de la derecha, que proviene de una Biblia de comienzos del siglo XIII, pero lo crea de una manera ordenada, de una manera estructurada, con lo que hoy día llamamos las leyes de la naturaleza. Por eso que Dios aparece ahí en esta imagen que acompaña el Génesis, el primer libro de la Biblia, con un compás, ¿ya? Pudiendo, si es Dios Todopoderoso, pudo haber creado el mundo como se le antojara. Sin embargo, en esta imagen de la Biblia, el mensaje que se nos entrega es muy simple. Dios crea el mundo, pero lo crea de una manera ordenada, de una manera integrada, de una manera perfecta, y por lo tanto utiliza un compás de tal manera que el mundo es medible, se puede medir,
se puede transformar en números. ¿Ah? Por eso que se dice que las matemáticas son como el lenguaje de Dios en el sentido, y el lenguaje de la naturaleza, porque todo se puede entender en un lenguaje matemático. Bueno, por eso que aparece también el compás. Y esta imagen no es una imagen de Photoshop, que les podría resultar a ustedes muy sorprendente. Es una imagen que se repite mucho en Biblias de fines del siglo XII y comienzos del siglo XIII, en ese mundo intelectual universitario, acompañando el relato del Génesis que nos cuenta cómo el mundo fue creado. La diferencia es que aquí se le agrega el compás justamente para mostrarnos esa idea de la armonía, la integración y la perfección de la creación divina. Entonces, así como el trivium y el quadrivium son vías, las 7 vías para conocer el mundo y a través del mundo llegar a su creador, que es Dios. Si yo conozco el producto, puedo conocer el artesano, ¿no es cierto? Si yo conozco la persona que construye el reloj, puedo conocer algo del relojero, quizás no todo, porque no tengo la capacidad. Con el Chivías, ¿ya? Si ustedes se fijan, el Chivías significa conoce tus caminos. Entonces están los 7 caminos integrados de las artes liberales para conocer a Dios, más en el mundo estructurado de las universidades, y en paralelo, Hildegarda nos invita a todos a conocer nuestros caminos, pero nuestros caminos ¿para qué? No simplemente para deambular, no simplemente para darnos vueltas en círculo, sino que para ir progresando en la vida, porque la vida también es un camino hacia qué, hacia Dios. Evidentemente estamos en un mundo profundamente religioso, como es el mundo de la Europa del siglo XII. Ella es una monja alemana benedictina, por lo tanto, en el fondo son los caminos a Dios. Conoce tus caminos hacia Dios, es un poco lo que se manifiesta en el Sirías. Para ir terminando, obviamente, algunas sugerencias, decirles que el códice para leer el manuscrito original de Hildegarda se conoce como el Riesencodex, es un códice de fines del siglo XII, eh, que estaba en la biblioteca de Wiesbaden, cerca ahí de Bingen. Fue trasladado del monasterio de Eibingen, que como les dije fue disuelto a comienzos del siglo XIX, por tanto tomaron este Riesencodex, que reúne gran parte de la obra de Hildegarda, y se lo llevaron a la biblioteca de Wiesbaden. Y en la Segunda Guerra Mundial, y esta historia es fascinante, no sé por qué, digamos, pero digamos, los directores, las personas que administraban la biblioteca de Wiesbaden, tuvieron el temor en la Segunda Guerra Mundial, el año 45, de que toda esa zona de Alemania fuese bombardeada. Entonces no me van a creer, porque tomaron la decisión de llevarse el Riesencodex a un lugar donde ellos pensaban que iba a estar muy seguro, libre de bombardeos. ¿Y saben a dónde se lo llevaron? Para que ustedes vean que la historia es fascinante, paradójica, irónica. Se lo llevaron a la ciudad de Dresden, que como ustedes saben fue una de las ciudades de Alemania Oriental más bombardeadas de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, estuvo en Dresden 2 o 3 años, y cuando en Bingen y en Wiesbaden, Alemania Occidental, quisieron recuperar el manuscrito, los soviéticos, que ya estaban instalados en la Alemania Oriental, dijeron no, no les vamos a pasar este códice porque no sabemos mucho de qué se trata, pero lo queremos investigar nosotros. Y entonces una mujer que ustedes ven a la derecha, porque ustedes verán que las mujeres pueden ser grandes, grandes y tremendas protagonistas de la historia, Margaret Kuhn, que tenía una gran admiración por Hildegarda, que incluso quiso ser monja benedictina, inspirada, ¿no es cierto?, por el ejemplo de Hildegarda, conoció a una mujer norteamericana que tenía mucha influencia porque los norteamericanos con los soviéticos y los franceses e ingleses ganaron la guerra, una mujer que estaba casada con un militar norteamericano y que consiguió que Margaret y ella entraran a la biblioteca en Dresden donde estaba este códice, y lo suplantaron. Es una historia realmente increíble, se han escrito artículos sobre este tema. Lo suplantaron con otro códice, es decir, engañaron al director de la biblioteca de Dresden, a los soviéticos en el fondo, diciéndoles, ya toma, aquí está el códice, ya lo estudiamos, ya lo pudimos leer, y en realidad no era el códice, era otro cualquier libro que se consiguieron por ahí, que tenía un aspecto de libro más o menos antiguo. Se lo entregaron a los soviéticos felices, y entonces ellas, de manera completamente clandestina, por ahí por el año 46, 47, se llevaron el Riesencodex y lo regresaron a la biblioteca de Wiesbaden, muy cerquita ahí de Bingen, donde está actualmente este manuscrito de fines del siglo XII. ¿Ya? Y está ahí con una cadena justamente para que no se lo vuelvan a llevar. Y bueno, Hildegarda también tiene fama de santidad. ¿Ah?
si bien no fue canonizada, es decir, no fue declarada santa oficialmente por la Iglesia en el siglo XII, ya desde el siglo XII ustedes ven Teodorico de Echternach, un escritor alemán de fines del siglo XII, prácticamente contemporáneo de Hildegard, escribe un texto que se llama Vita, Vida, de Santa Hildegard, en latín, lo que demuestra que ya apenas fallecida, todo el mundo la conocía como una mujer santa, como un gran modelo religioso. Su fiesta es el 17 de septiembre, es decir, cada 17 de septiembre en Rudesheim hay una parroquia pequeñita donde están sus reliquias. Las reliquias son fundamentalmente pedacitos de ropa y también parte de su cabello, ¿ah? Y creo que también esta parte del cráneo, adentro de ese relicario que ustedes observan ahí a la izquierda. ¿Ya? Es un cofrecito muy bonito, muy decorado, y al interior están las reliquias de parte del cuerpo de Hildegarda, y en la fiesta de Hildegarda, cada 17 de septiembre, en este pueblito de Rudesheim, sacan en procesión este cofre y la gente allí, ¿no es cierto?, le rinde sus respetos y honores a esta extraordinaria mujer de la época medieval. Y les quería leer el inicio de la carta apostólica que escribe el Papa Benedicto XVI, que como ustedes saben era un papa alemán que tenía gran devoción y gran admiración por Hildegard, porque era un hombre muy intelectual, y que el año 2012 dirige estas palabras. Dice: luz de su pueblo y de su tiempo, dice en referencia a Hildegard. Con estas palabras del beato Juan Pablo II, es decir, está citando a un papa anterior que Juan Pablo II, definió a Santa Hildegarda de Bingen en 1979 con ocasión del octavo centenario, aniversario de la muerte de la mística alemana. Y verdaderamente en el horizonte de la historia, esta gran figura de mujer se perfila con límpida claridad por santidad de vida y originalidad de doctrina. Esto es súper interesante. O sea, no simplemente repitió lo que venían diciendo los teólogos y los grandes escritores espirituales y místicos de antaño, antes que ella, sino que originalidad de doctrina, es decir, que aportó cosas nuevas para comprender mejor a Dios y la religión. Es más, como para toda auténtica experiencia humana y teologal, su autoridad supera decididamente los confines de una época y de una sociedad, y a pesar de la distancia cronológica y cultural, que vivió hace 850 años, su pensamiento se manifiesta de perenne actualidad. O sea, como diciendo, está vigente Hildegard. Por eso que poníamos como subtítulo de esta conferencia, Hildegarda de Bingen, un genio universal, porque escribió sobre todo y parecía entender todo, para todos los tiempos, porque siempre que uno toma un texto de Hildegard, se encuentra con cosas que le sirven para la vida de uno, para la vida de otras personas, o para quien está estudiando algún tema. Bueno, cierro ya la conferencia con recomendaciones. Una es la película Visión, de Margaret von Trotta. A mí la película no me gustó mucho por dos razones. Es una película de hace unos 5 o 6 años. Uno, porque muestra episodios en la película de una mujer delirante, de una mujer que no estaría teniendo visiones de Dios, que podría ser una experiencia completamente respetable, aunque incomprensible para nosotros, sino que la muestra como con ciertos delirios. Eso es lo primero. Hay una gran discusión. Hay autores que plantean que Hildegard era loca, sencillamente, que tenía delirios, que tenía psicosis, que tenía enfermedades psiquiátricas y que todo este cuento de la mística, qué sé yo, no vale para nada. Yo no estoy en lo absoluto de acuerdo con eso. Y yo creo que los grandes especialistas que han estudiado a Hildegard y que conocen el personaje y su obra mucho mejor que yo, no están de acuerdo con esta afirmación. ¿Ya? La película muestra un poquito esa dimensión. Pero el segundo aspecto que no me gustó de la película es que la muestra como una luz en una época tenebrosa. Y sin embargo el siglo XII no es tenebroso. El siglo XII es un siglo extraordinario. Es un siglo bisagra para Europa. Es un siglo creativo, innovador, de grandes personajes. Es el siglo de Leonor de Aquitania, de Ricardo Corazón de León, de los trovadores, de las universidades. Es el siglo donde surge Oxford, donde surge un poquito más tarde Cambridge. Es el siglo donde nace Santo Domingo de Guzmán, donde nace San Francisco de Asís, donde se reforma el monacato benedictino. Es el siglo donde surgen las primeras grandes catedrales góticas. Es el siglo de Hildegarda de Bingen. Es decir, ella es causa y consecuencia. Ella es protagonista de este increíble siglo XII, pero también es parte del elenco, de un elenco extraordinario de otros pensadores, hombres y mujeres, que aportaron muchísimo a la civilización europea. Y la película te muestra a Hildegarda como una mujer
sensacional, extraordinaria, a ratos delirante, pero en un mundo tremendamente machista, donde la condenaban constantemente, un mundo oscuro, contrario a cualquier avance científico, y la verdad es que uno lee a Hildegarda y entiende lo que hemos planteado en esta conferencia y se da cuenta que es todo lo contrario. A la derecha, un libro de Penguin Classics. Penguin, como ustedes saben, no publica cualquier cosa, no publica cualquier autor, y en este caso lo que hace es entregarnos en inglés, lamentablemente, una maravillosa colección y compendio de extractos, no son los textos completos, de cartas, tratados, textos, manuscritos de Hildegard de Bingen, y se los recomiendo muchísimo, ¿ya? Creo además que se puede descargar en internet por ahí en una página más o menos seria. Luego, obras secundarias sobre ella, es decir, autoras modernas escribieron sobre ella, un texto bastante clásico, Régine Parnou, es una medievalista que ya falleció, muy importante de la historiografía francesa, que escribió Hildegarda de Bingen, Una conciencia inspirada del siglo XII, por supuesto que el original en francés, luego traducido a otros idiomas. A mí este libro no me gustó. Me encanta la obra de Hildegarda, de Régine Parnou respecto a Leonor de Aquitania, la obra sobre las mujeres al alero de las catedrales. Tiene obras fantásticas del mundo medieval, pero esta obra me parece que quedó un poco corta de expresar y hacerle justicia al genio de Hildegard. A la derecha, otra persona quien he tenido el placer de conocer, que considero una amiga, que se llama Victoria Siglot, está viva, es una gran profesora de literatura de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, que escribió Vida y Visiones de Hildegard von Bingen, editorial Ciruela, también un libro tremendamente recomendable. Y luego, para los más valientes y las más valientes de ustedes, leer a Hildegarda directamente. O sea, directamente en traducción al castellano, el C. Díaz Conoce los Caminos, editorial Trota, es una buena traducción, es un libro de 300, 400 páginas, denso, complejo, con toda la autoría de Hildegarda, difícil de leer, a ratos fascinante, a ratos increíblemente complejo y enredado. Lo dejo al criterio de ustedes. Para mí, yo creo que es mejor partir con la película, partir con lecturas seleccionadas de Penguin Classics, leer de repente algún artículo, algún capítulo del libro. Hay mucho escrito sobre Hildegarda, luego leer a Victoria Siglot, y probablemente de ahí, ¿no es cierto?, pasar a leer las obras primarias, es decir, las fuentes primarias, Sivias, Conoce los Caminos, y Hildegard de Bingen, el libro de las obras divinas, editado y traducido por dos académicas chilenas, que son María Eugenia Góngora, a quien también conozco y aprecio mucho, y también María Isabel Flischfisch, latinista, de las dos de la Universidad de Chile, y que en Editorial Herder nos ofrecen, digamos, la traducción más canónica del libro Las Obras Divinas de Hildegard. Bueno, con eso yo termino, dejo hasta acá mi participación. Eh, si ustedes quieren participar en el chat, ya llevamos un poquito más de una hora, obviamente que son muchos, hay más de 150 personas conectadas, había más de 300 personas inscritas, esta charla está siendo grabada, es decir, ustedes pueden acceder allá después, y voy a remitirme a las preguntas, donde veo que ahí hay algunas preguntas que voy a intentar ir respondiendo a la medida de lo posible. No, les adelanto que no puedo responder todo, es imposible porque hay más de 150 personas conectadas, por lo tanto no hay ninguna posibilidad de responder todo, pero voy respondiendo algunas preguntas mientras ustedes observan lo que son las redes sociales del Laboratorio de Humanidades en pantalla, para que obviamente nos puedan seguir. Estamos en Instagram, perdón por la promoción, en Facebook, en LinkedIn y también en YouTube, donde quedará grabada esta conferencia. Bien, Piero nos pregunta, brillante presentación, agradezco ya de antemano las preguntas y comentarios. Nuevamente, profesor, pregunta, ¿existe algún antecedente historiográfico con respecto a si Hildegarda basó sus estudios de teología natural en los escritos patrísticos de San Agustín de Hipona, el sentido literal del Génesis, como también de San Isidoro de Sevilla, de Rerum, de Natura Rerum? Sí, por supuesto, Piero. Mira, cuando tú lees la obra de Hildegarda, la relación explícita a estas obras no siempre se da. O sea, no siempre está citando explícitamente, porque acuérdate tú que son en su mayoría visiones de una mística. Los místicos sienten a Dios, no solamente lo ven, es una experiencia multisensorial de Dios, donde Dios les transmite conocimiento y experiencias que luego ellos intentan plasmar, y por lo tanto, claro,
hay un fundamento teológico de autores canónicos y de padres de la Iglesia en la obra de Hildegarda, sin duda alguna. ¿Ya? Y hay autores, teólogos, que yo soy historiador, obviamente que saben mucho más que yo, que pueden, Piero, identificarte lugares en los escritos de Hildegard donde claramente no es que esté citando a San Agustín o a San Isidoro, sino que está pensando en ellos o está pensando en su producción teológica. Y hay otros lugares donde sí Hildegarda hace una referencia más explícita a sus fuentes. ¿Ya? Así que eso de todas maneras, ella no está escribiendo en abstracto, no está escribiendo como en el vacío, está escribiendo en base a su conocimiento teológico, a su formación, a su educación, pero principalmente en base a su experiencia como mística y visionaria. ¿Ya? Por lo tanto, yo diría que hay una integración, Piero, entre lo que ella sabe y conoce porque lo ha aprendido de autores anteriores y lo que es un poco cosecha propia y originalidad de doctrina, como dice la Carta Apostólica de Benedicto XVI, que no está citando autores, ni probablemente está pensando en ellos, sino que es una cosa completamente nueva dentro de la doctrina católica, evidentemente, porque si no habría sido condenada como hereje. Sí, ahí Cecilia nos pregunta, muy buena pregunta Cecilia, pero ya la respondí al final. Yo sé que tú le hiciste al principio, ¿qué libro nos recomiendas para su biografía? ¿Algún autor especial? Un poco lo que les decía anterior. Ahí comenta Gerardo que se le abrió su apetito para conocer a Hildegard. Esa es la idea. Esta no es una charla, esta charla no le hace ninguna justicia a Hildegard. Yo me siento completamente indigno ante ustedes, indigno ante ella, ¿no es cierto?, comentando, siquiera atreviéndome a comentar. Esta es una charla iniciática, donde yo los invito, los tomo de la mano y los invito a cruzar el umbral del fascinante mundo de Hildegard. Así que, si se ha alimentado el apetito, como nos comenta Gerardo ahí, me parece absolutamente maravilloso. Muy bien. Sí, ahí hacen sugerencia ustedes, sería maravilloso escuchar una conferencia sobre otra doctora de la Iglesia Santa Catalina de Siena, absolutamente, una mujer absolutamente central del mundo medieval, otra época, obviamente la época de los papas de Aviñón, en fin, época súper compleja para la Iglesia, siglo XIV, pero también mística de la Iglesia, y doctora, eso es una cosa, Piero, que ahí tú me soplas, que no lo alcancé a decir, pero Hildegarda se le conoce no solamente como santa de la Iglesia Católica, sino que doctora. Quiere decir esto que ha contribuido de una manera especialmente sustancial a la doctrina católica, a su conocimiento y a su entendimiento, interpretación y divulgación, lo que es realmente interesante porque otros doctores de la Iglesia, ¿no es cierto?, Teresa de Ávila, obviamente Santo Tomás de Aquino, que es probablemente el intelectual más potente que conocieron los siglos medievales. Sí, ahí Jimena, algo contesté un poco lo que decía anteriormente, si sus obras poseen el nihil obstat, sí, sí, Jimena. Efectivamente, sus obras han sido aprobadas por la Iglesia Católica, no hay, o sea, digamos, para quienes somos católicos, no hay problema, diríamos nosotros, doctrinal o interpretativo alguno en leer las obras de Hildegarda de Bingen, porque efectivamente, desde la época que ella escribió, porque lo cierto que es típico decir, este personaje fue condenado en su época, pero hoy día se pueden leer sus obras. Es que en este caso no. Hildegarda no fue condenada en su época, sí, por eso yo les digo, el siglo XII es un siglo fascinante, es un siglo que hay que estudiarlo mucho más, porque una mujer que sale con estas cosas extraordinarias, que parecen a los ojos de muchas personas y del mundo completamente alocadas, si no siniestras, fue escuchada con mucha atención en un mundo eclesiástico donde dominaban principalmente los hombres, y Hildegarda no fue condenada, no fue quemada en la hoguera. Bueno, la Inquisición ni siquiera existía en esa época todavía, pero la escucharon, la invitaron a un sínodo, la encontraron interesante, se escribía con papas y emperadores, los aconsejaba, murió de mayor Hildegarda, no murió condenada en la hoguera, o sea, realmente el siglo XII es un siglo extraordinario, donde un genio universal como el de Hildegarda pudo expresarse, ¿ya? O sea que yo creo que ahí es muy interesante. Bueno, nos mandan saludos desde México, muchas gracias Claudia, te saludo de regreso, muchas gracias. Dolores nos saluda desde Toledo, España, qué cosa más gratificante para nosotros saber que nos siguen no solamente desde Chile, desde Santiago, sino que de otras partes del mundo. Eso es lo bonito de la tecnología. Yo creo que a Hildegard también le habría gustado mucho el Zoom, porque le habría permitido llegar a muchas personas. Bueno, qué interesante. Ahí veo también felicitaciones, agradecimientos de ustedes. Sí, ahí preguntan, ¿sabes si hay alguien que enseñe sobre medicina de Santa Hildegarda en Chile? Mira, en Chile hay una persona que escribió una novela
una persona de Viña del Mar que conoce a Hildegarda muy bien, pero es una novela, digamos una visión de Hildegard más ficcionada, pero que es muy interesante, no recuerdo su nombre ahora precisamente, pero sí te puedo decir que Hildegard habló mucho y escribió mucho sobre lo que hoy día concebimos como homeopatía, que es obviamente el uso medicinal de las plantas y la naturaleza. Y aquí hay una cosa que no mencioné, pero lo digo a propósito de tu comentario, y es que durante mucho tiempo, sobre todo la revolución científica del siglo XVI, XVII, después en el siglo XVIII con el racionalismo y la Revolución Francesa, se condenó todos los escritos medievales, gran parte de la producción intelectual de la época medieval, como algo irracional, como algo antojadizo, como algo poco científico, como algo que tiene que ver con la ficción, la literatura, con los sentimientos, pero no con la razón humana. Esto entre el siglo XVI y el siglo XIX prácticamente. Pero en tiempos recientes, permítanme ustedes decirle que varias cosas que fueron condenadas no por la Iglesia, sino que por los científicos racionalistas, de lo que escribió Hildegard sobre ginecología, sobre la propiedad medicinal de las plantas, sobre astronomía y otras cosas, han sido revaloradas y han sido reconsideradas. No todo lo que escribió Hildegard sobre naturaleza es exacto, es preciso, es científico, por supuesto que no, pero temas que ella abordó y cómo los abordó, que fueron desechados completamente por el racionalismo moderno, han sido en los últimos 30, 40 años vueltos a considerar, por ejemplo, por la medicina alternativa, lo que es súper interesante. Y si ustedes van a Bingen y van a Ipingen y entran en la tiendecita y en Rudesheim, donde están, digamos, libros sobre Hildegard de Bingen por cantidad, se van a encontrar con libros que tienen que ver, obviamente, con las propiedades de las plantas, con la descripción que hace Hildegard de distintos elementos de la naturaleza. Así que es realmente fascinante lo que escribió y digamos, y ha sido Hildegard inspiración de muchas personas. Son varios los comentarios y preguntas, ¿sabes? Y les pido disculpas de no poder abordarlos todos, porque evidentemente, sí, ahí Juan Carlos pregunta, perdón si no respondo todas las preguntas, ¿existe una relación entre los estudios médicos de Hildegarda con las investigaciones médicas de la Escuela de Salerno? Como es el caso de otra mujer que vivió antes de Hildegard, como pregunta Juan Carlos ahí, que es Trótula de Salerno. Trótula de Salerno, una mujer extraordinaria, era también partera, es decir, no solamente partera, no solamente ayudaba a las mujeres a parir, sino que también una gran observadora de las enfermedades ginecológicas. Mira, no existe una relación explícita entre ambos, claro, pero da la impresión que, así como Trótula de Salerno recogió gran parte de lo que se considera la medicina o los conocimientos médicos griegos y romanos, sobre todo los griegos, todo ese caudal de información, todo ese caudal de conocimiento médico antiguo también estuvo a la mano de Hildegarda de Bingen, no necesariamente vía Trótula de Salerno, sino que directamente del conocimiento que Hildegard pudo eh, acumular en esos tiernos años de educación que recibió en Sponheim y después estudiando por sí sola en el monasterio de Visby-Bodenberg y Ruppersberg. Sí, Magdalena, muchas gracias por ayudarme con eso. Dice María Elisa Cortina, ese es el nombre de la chilena, farmacológica chilena, escribió la novela La abadesa de von Bingen. Yo no he leído esa novela, no la puedo recomendar porque no la he leído, pero tengo muy buenas referencias de ella, de la autora y de la novela, que es una novela, pero ojo, escrita por una persona que es farmacóloga, es decir, que ha ingresado al mundo de Hildegard probablemente no a través de la espiritualidad, la literatura, la mística, sino que fundamentalmente a través de lo que hoy día llamamos las ciencias naturales, lo que es realmente fascinante. Eh, Excelente pregunta. Voy a responder la última pregunta por un asunto de tiempo, no por otra cosa que nos pregunta Liet, que dice, muchas gracias por su maravillosa charla. Quería preguntar de qué manera se dio la circulación de su obra. A ver, qué interesante pregunta quedaría para una charla completa. Bueno, la circulación de su obra, Eliet, se dio fundamentalmente porque este señor de Esternack, mira, te lo voy a volver a mencionar aquí, nos vamos a ir un poquito atrás, perdón que me tenga que ir acá con esto, ¿Alguna vez te has preguntado? perdona, voy a ir a nuestra slide final para responder esa pregunta, muy buena, perdón, aquí, nos vamos acá, este señor, perdón, esta, y, déjame
Godofredo. Teodorico de Echternach, Teodorico, la persona que se mató, hacia el año 1180 escribe la Vita Santa Hildegardis. Y con esto ya plasma en un escrito la fama de santidad de Hildegard. Cuando en la época medieval una persona muere con fama de santidad y tiene a su haber escritos, esos escritos obviamente gozan de mejores y más fluidos canales de comunicación. ¿Ya? Entonces se junta un poquito la fama de santidad de Hildegarda con eso, ¿ya? Pero ¿qué es lo que sucede, Elías, en el camino? Yo sé que tú no me preguntaste de esto, pero ¿qué es lo que sucede en el camino? Que a pesar de la gran fama que tenía Hilde como mística, como profetisa, como visionaria, que la tenía no solamente en el mundo eclesiástico, sino que también con los emperadores, eso ya le provocó a sus escritos una mayor divulgación, evidentemente, porque es una persona que muere con fama de santidad, pero que había sido una gran protagonista en un elenco político muy importante. Es decir, si tú conoces y te aprecian personas muy famosas y muy importantes, lo que tú escribas obviamente va a tener mayor divulgación. Esa es la respuesta más rápida. Pero la pregunta que uno se hace, que yo siempre me la he hecho y no hay una respuesta tan clara, es ¿por qué la obra de Hildegard no ha llegado hasta nuestros días con tanta contundencia? ¿Por qué estamos redescubriendo recién a Hildegard ahora? Y hay varias respuestas para eso, ninguna de ellas conclusiva, pero hay varias respuestas. Una, que cuando se produce la reforma protestante en Alemania en el siglo XV, imagínense ustedes la influencia de Lutero, se empiezan a rechazar con bastante fuerza y a condenar escritos teológicos católicos, como es evidente, pero sobre todo escritos teológicos católicos compuestos por mujeres, ¿ya? Porque en un inicio, no digo que esto haya pasado después, pero en un inicio la visión de Lutero respecto a la producción teológica femenina es de bastante desprecio, en términos generales, ¿no? O sea, Lutero no tiene mucho tiempo para la producción teológica católica en general de la época medieval, pero menos todavía para aquello que se produce por mujeres. Luego se produce la disolución, la destrucción o el ataque de varios monasterios católicos que quedaron en zonas y en regiones más protestantes de Alemania. En Inglaterra los disolvieron todos, por orden de Enrique VIII, comienzos del siglo XVI. Pero en Alemania no, en Alemania solo fueron atacados, disueltos, monasterios que quedaron en zonas más protestantes. Y claro, esos monasterios albergaban conocimiento y tradiciones propias del mundo hildegardiano que se descontinuaron, que se fueron destruyendo y que hicieron que su producción intelectual, mística y teológica no gozara de la misma fuerza, por ejemplo, de un Santo Tomás de Aquino, que es un personaje, un pensador realmente impresionante. Entonces, bueno, no quiero meterme más en esto porque es un tema súper complejo y muy denso, pero hay autores que han planteado distintas hipótesis de por qué, siendo una mujer tan extraordinaria, tan potente y que escribió sobre temas tan diversos, su obra se conoce mucho menos que la de otros autores. Y bueno, ya les dije respecto a Leonardo da Vinci, el Renacimiento italiano fue un renacimiento muy masculino. Los grandes escultores, los grandes pintores, los grandes literatos, los grandes filósofos, los grandes teólogos, casi todos hombres, casi todos. En cambio, el siglo XII, miren ustedes qué interesante, en plena época medieval, ese renacimiento del siglo XII en el que vivió Hildegarda es un renacimiento donde las mujeres tuvieron mucho más protagonismos del que tendrán las mujeres en el renacimiento italiano del siglo XV. Y esto probablemente tenga algo que ver con que la obra de Hildegarda no haya traspasado, ¿no es cierto?, el Renacimiento y haya quedado más contenida en el mundo medieval. Bueno, ha sido un tremendo placer dirigirme a ustedes, aunque sea en esta modalidad online, virtual, por Zoom. Les quiero agradecer la paciencia que han tenido, haberse inscrito en esta conferencia. Les quiero decir que quedó grabada, por lo tanto ustedes la pueden volver a revisar, la pueden volver a mostrar entre sus conocidos, sus parientes. Con toda humildad decirles que este es un primer apronte a Hildegarda de Bingen, no es una conferencia académica ni erudita, sino que simplemente tuvo la intención de mostrar a este gran personaje femenino tan poco conocido del mundo medieval, tomarlos de la mano y cruzar el umbral al fascinante mundo de Hildegarda y que ustedes tengan algunas claves iniciáticas para poder empezar a leer libros sobre ella y los libros escritos sobre ella.
Realmente les quiero agradecer su atención, que tengan una excelente noche o día o donde estén en cualquier parte del mundo y espero que nos volvamos a encontrar en otra conferencia abierta y gratuita del Laboratorio de Humanidades de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias y nos vemos.